José Gordon es un escritor, divulgador de la ciencia y periodista cultural mexicano nacido en 1953. A lo largo de su trayectoria, ha sido conductor de programas como Luz Verde, La Hora Nacional y La Oveja Eléctrica. Asimismo, ha sido jefe de redacción del suplemento La Cultura de México, de la revista Siempre, y ha colaborado en medios como La Jornada, Reforma, la revista de la Universidad de México y Muy Interesante. Es creador de la serie televisiva Imaginantes, la cual fue premiada en el Festival de Cine de Nueva York. Entre las obras que ha publicado se encuentran El novelista miope y La poeta hindú, El inconcebible universo y Gato encerrado. En esta sesión de las charlas Cazul, José Gordon conversa acerca de su novela El libro del destino. José Gordon, José Pepe Gordon, la verdad que es un honor terminar este ciclo de charlas este año en Cazul, haciéndote una entrevista a ti. A pesar de que estos días sean horribles para los israelíes, para los palestinos, para Medio Oriente y para el mundo, digamos, ¿no? Pero en principio lo que quería hablar era precisamente en qué momento tú viste que la literatura podía llegar a ser algo tan enriquecedor como la ciencia, digamos, ¿no? Porque son dos cosas que a ti te apasionan las dos, digamos, ¿no? Es muy hermosa la pregunta, querida Mónica, porque de lo que se trata justamente es de ver que hay varias formas o ventanas de conocimiento para entender lo que nos rodea. Y hay una forma que está relacionada con descubrir lo externo, explorar las estrellas, explorar los mundos microscópicos, el descubrir que hay, por ejemplo, 100.000 millones de estrellas en ciertas galaxias, pero el reto es también ver qué es lo que sucede en el interior. Y resulta que nuestros cerebros tienen 100.000 millones de neuronas. Esto es casi, casi como tener una galaxia en el cerebro. Y entonces, ¿con qué método se explora ese mundo interno tan poderoso, que además tiene correlaciones con el mundo externo? Es con la literatura, con las narraciones que nos permiten ver más allá de lo que podemos apreciar. En este caso, recuerdo muy bien una historia que narraba Isaac Bashevis Singer, este gran novelista, quien decía que la primera mujer que él conoció en su vida y que amó en su vida, tenía la posibilidad de alguna manera de lo que el otro estaba pensando. Y le decía, no creas que te estoy alardeando, a veces no es muy simple esta idea de que te interese saber lo que el otro está pensando. Por eso Dios nos hizo con un cráneo, decía, para que no pudiéramos atravesar los pensamientos del otro y entrar en el interior del otro. Sin embargo, la curiosidad nos lleva a precisamente explorar cómo se vive la vida desde otros ojos, cómo se vive el mundo desde otro ritmo, desde otra respiración. Y eso es lo que realmente nos puede abrir la literatura. Y por otra parte, la literatura también nos puede abrir a descubrir correlaciones entre mundos internos y externos, que eso me parece que es fascinante, porque pues la ciencia, con su método riguroso, objetivo, todo tiene que ser de una manera, planteado de una manera sistemática, y es muy hermoso porque nos abre nuevas avenidas de conocimiento, pero hay una correlación muy profunda entre nuestra percepción y lo que observamos afuera. Y la literatura y la poesía especialmente tienen la posibilidad de dar estos registros que hacen correlacionar mundos internos y externos. De hecho, la ciencia también de alguna manera lo hace. Einstein, Einstein decía que lo más sorprendente en la ciencia es encontrar que el universo es inteligible. Y si es inteligible, quiere decir que comparte de alguna manera la inteligencia que también nosotros tenemos en nuestro interior. Y claro, la poesía lo que pasa es a sondear esa subjetividad a un grado máximo y a revelarnos lo que solamente el mito y la poesía nos pueden revelar. Me hace acordar mucho a Peter Handke, que acaba de ganar hace poco el premio Nobel en esa película Las alas del deseo de Wim Wenders, cuando
vemos exactamente los pensamientos de los otros y digo, bueno, es una imaginación, menos mal que no vean mis propios pensamientos, digamos. Eso es muy bonito y qué bien que mencionas esa película, porque es una de las películas que yo más aprecio, Las alas del deseo. Cómo con el deseo de repente te conectas con el otro y sucede algo que es verdaderamente asombroso, la comunión, el poder encontrar que los mundos internos y los mundos externos están comunicados y que en la literatura aquí y allá a veces hay momentos en que somos una soledad acompañada, en donde estás leyendo una novela y eso que estás leyendo te está retratando, se está metiendo a las fibras más íntimas de ti. Y por supuesto está todo el problema de apreciar los lados que no queremos que aprecien de nosotros, pero por otro lado también las zonas más hermosas, llenas de fraternidad y de compasión, que están ahí también a la espera de ser reveladas y de descubrir que ahí precisamente es donde encontramos esos momentos profundos de comunión que tal vez nos ensanchan la mirada y nos hacen entender la vida con un milímetro más abierto en nuestros ojos que hace toda la diferencia. Sí, Didi Gutiérrez acaba de sacar precisamente una novela que se llama La alegría del padre, porque en esa novela le dice todo lo que ella no pudo decirle, digamos, ¿no? Y le dice todas cosas maravillosas, digamos, ¿no? También la literatura sirve un poco para expresar todo eso que nosotros no podemos hablar, no podemos mencionar así tan alegremente, ¿no? Y sí, 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 es que hay zonas de registro de la realidad que a veces pasan desapercibidas. Y la poesía es una mirada atenta que vuelve a recuperar aspectos de la percepción que cuando los redescubres, recuperas la capacidad de asombro. Y yo creo que los más grandes momentos poéticos tienen que ver precisamente con una curiosidad y una sensación de que la vida misma tiene un ritmo que se deja atrapar por la palabra, que se deja atrapar por los versos. Hay dos formas de atrapar la realidad. Una es matemática, en donde de alguna suerte ves un objeto, lo mides, lo aprecias, lo valoras, haces tecnología con el objeto. Pero otra que es también igual de importante es la que se deja atrapar con el ritmo de las palabras. El ritmo de las palabras que está tan cercano a la respiración y también al movimiento de nuestro propio planeta, al movimiento de los ciclos de la vida que se van desenvolviendo desde la mañana, cuando vamos amaneciendo y predomina un sentimiento en la naturaleza, luego sigue otros ciclos, el del atardecer es también muy claro que tiene otro tono, otro ritmo, y es muy interesante ver que estos ciclos de alguna manera son fractales, porque también se acompañan con las estaciones del año, que en donde la primavera la vivimos tanto en una época del año como cada día, en donde amanece de repente un impulso que tiene que ver con la primavera, estos ciclos se van repitiendo en los días y en los años. Ahora, tu libro que no me acuerdo, se me mezcla todo el destino, ese que me mandaste. Lo del destino, sí. Sí. La novela El libro del destino. El libro del destino que acaba de salir reeditado en edición de bolsillo, yo lo sentí probablemente, aunque no leí el último trabajo tuyo que es El novelista, es el tema, lo sentí muy melancólico. No sé por qué esa corriente de sentimientos te inundó al escribir este libro. Es muy hermoso que lo planteas porque fíjate que el poeta Yehuda Mihai Ujú. decía, lo que no volveré a ver jamás, lo debo amar por siempre. Ujú. Ese tono de melancolía, de saber que hay momentos en la vida que se están escapando, que se están yendo y que están dejándonos también atrapados con una belleza intensa independientemente de los dramas que vivimos. Esa melancolía está acompañada a esta, a esta novela. Y lo dices bien, ahí tal vez, fíjate, si lo estamos planteando en términos de los mitos
astrológicos, estaríamos hablando de algo saturniano, ¿no? Ujú. Lo saturniano es melancólico, pero también interiorizante. Los dos impulsos están ligados íntimamente, en términos míticos. Cuando los explora estos grandes investigadores de la historia y de los mitos como Roberto Calasso, te vas dando cuenta de que hay impulsos en la naturaleza que están permeados, por un lado, de tristeza y melancolía, pero también, por otro lado, de una profunda interiorización. A veces es esa melancolía la que te lleva a tratar de descubrir una zona del interior que de otra manera, a la que de otra manera no accederías. Y entonces sí, esta es una novela que tiene que ver precisamente con investigar diferentes momentos, diferentes ritmos que aparecen en la naturaleza, y uno de ellos, por supuesto, es el saturniano. Pero el saturniano, que tiene que ver con la melancolía, no se queda nada más ahí. Tiene la capacidad de adentrarnos profundamente en los misterios del ser, en los misterios de la existencia. Esto, fíjate que para mí fue algo que me marcó desde niño. Eh, yo me recuerdo a los 5 o 6 años que estaba en el mar, la primera vez que conocí el mar, y yo estaba a solas en la noche y de repente estaba frente al mar y sentía el oleaje, y, o sea, el ruido del mar, el ruido de las olas, y de repente me inundó el misterio de por qué existe algo en vez de que no exista absolutamente nada. Creo que tal vez fue mi primera pregunta de índole científica, porque no estaba preguntándome por qué existo yo, que esa es la pregunta del narcisismo, sino por qué existe algo, por qué hay rocas, por qué hay marea, en vez de que no haya absolutamente nada. Ese misterio, que está también teñido de melancolía, es el misterio al que he dedicado toda mi vida, tanto en la búsqueda de la ciencia para tratar de entender los secretos más profundos de la naturaleza, por lo menos atisbarlos, como también desde la literatura, la poesía y el silencio, que me han permitido también explorar esas zonas de la realidad que a veces no solemos atender. Ahora, también eres saturniano y al mismo tiempo también eres cíclico, y a veces me pregunto qué es lo que pasa con los hombres, las mujeres que editan un libro en determinada época y luego lo vuelven a reeditar, porque vas a tener otro público ahora, un Y público es, de la nueva generación con otras expectativas, otras esperas. lo dices muy bien, este libro, fíjate que eh, recuerdo que ya se había agotado toda la edición, y entonces en una ocasión en Mercado Libre descubrí que había por ahí un ejemplar que podía conseguir, y entonces lo conseguí porque ya prácticamente era imposible de encontrar. Y resulta que se lo pasé a un amigo joven, que es con quien trabajo y colaboro muy cercanamente en proyectos creativos. Y lo leyó, y de repente me dijo, oye, Pepe, esto lo deberías de volver a publicar. A mí me habló, me tocó, me dijo algo muy profundo en relación a entender los dramas humanos. Y entonces resulta que luego se lo pasé a un amigo que es físico, también un amigo muy querido, y él desde el punto de vista de la ciencia, claro, él no lo estaba valorando como un trabajo científico, sino como una novela. También se quedó muy impresionado de la exploración que hacía con los métodos de la literatura. Y también me volvió a decir lo mismo. Y ocurrió que de una manera, pues, prácticamente mágica, de pronto se presentó la oportunidad de que me dijeran, oye, queremos publicarte lo que tú quieras. Y entonces, recordé qué es lo que había pasado con estos amigos, y efectivamente se publica. Le hice algunas adiciones, algunos capítulos que añadí, pero nada del otro mundo. Lo esencial está ahí, porque lo esencial es la historia que tiene que ver con cómo entender el ciclo de la acción y la reacción en nuestras vidas. El gran poeta Álvaro Mutis decía
Los emisarios que tocan a tu puerta, tú mismo los llamaste y no lo sabes. ¿Cómo se va generando eso que llamamos destino? Y entonces resulta que desde esta perspectiva, pues descubro que la palabra drama viene del griego y quiere decir acción. Y es una palabra neutra. No quiere decir acción negativa ni acción positiva, es palabra neutra. Lo que siembras, lo cosechas. Y entonces, de repente me doy cuenta que de alguna manera también esa es la aspiración de algunos científicos, el tratar de descubrir cómo va desarrollándose el flujo de la acción y la reacción. De hecho, la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto de la misma intensidad. Y entonces descubro que hay dramaturgos que justamente lo que están tratando de hacer es poner en el laboratorio del teatro las escenas humanas para ver cómo se van dando los flujos de acción y reacción. Como si fuera un laboratorio y ver qué carambolas ocurren cuando alguien tiene un tono de voz, una forma de hablar, de descubrir a otra persona, de relacionarse con otro, y cómo entonces se va creando, se van tejiendo los destinos de los personajes. Y de hecho, pues yo conocía maestros de teatro que tenían la capacidad de escribir dramas y estar tan familiarizados con los mismos, que incluso en la vida cotidiana, con sus estudiantes, ya podían ver hacia dónde desembocaba la acción de un personaje vivo, simple y sencillamente por su tono de voz. De repente oía que a una persona, un hombre le decía a una mujer, le hablaba en un tono, le decía, si le sigues hablando así, ella te va a cortar, porque estás estás en tono melodramático y ella no va a reaccionar jamás por ese lado, entonces te va a cortar. Claro, el dramaturgo tenía un punto ciego que era él mismo. Podía leer muy bien a los demás, pero no se podía leer muy bien a sí mismo. Pero esa es una de las ambiciones que tienen a veces los dramaturgos, el poder entender cómo se va dando la carambola de las relaciones humanas, cómo una acción lleva a otra acción y se va creando una especie de tubería. Y lo que me pareció muy interesante es que en India a esto se le llamaba el estudio del karma. Karma es drama. Karma es una palabra en sánscrito que quiere decir acción. Es también simple y sencillamente una palabra neutra que indica acción. Y lo que me pareció interesante es ver que había una cultura muy sofisticada de lo que podríamos llamar karmaturgia, que es el tratar de leer las correlaciones que ocurren entre mundos externos e internos para tratar de saber hacia dónde va la secuencia de la acción de una vida, de una persona. Es decir, ya estamos hablando del salto del escenario teatral al escenario de nuestras vidas y ver si se puede de alguna manera tratar de ver hacia dónde se dirige la vida de una persona. Y creo que cuando estamos precisamente viviendo tanta incertidumbre, eso es lo que a veces nos da ganas de consultar a alguien que nos pudiera dar algún atisbo de nuestro futuro, ¿no? Algún atisbo de lo que puede ocurrirnos. Y me encontré con un estudio muy sofisticado, muy sofisticado, en donde justamente estos grandes sabios antiguos, internándose dentro de sí mismos, buscaban la correlación entre mundos internos y externos. Y esto creo que de alguna manera teatralmente se conoce. Cuando se rompe un espejo en el teatro, está marcando un símbolo de la acción que está por venir. Hay de alguna manera una relación entre un acto que es externo y una secuencia interna. De alguna manera está prefigurada en esa acción de la ruptura del espejo algo que va a pasar dramáticamente en la vida de un personaje, en donde algo también se va a romper. Esto es algo que los grandes dramaturgos lo estudian claramente en términos de los presagios, de aquellos momentos diminutos
que de alguna manera están indicando hacia dónde puede ir la acción dramática. Ujú. Y entonces, en este caso, en India, se han tenido grandes estudios sobre las correlaciones de las configuraciones estelares que estaban presentes en el momento en que tú naciste. Ujú. Y cuando vas descubriendo esto, te vas dando cuenta de los trasfondos tan profundos que hay entre el estudio de las estrellas y el estudio de lo que tú vives por dentro. Hay toda una sensación de exploración, de descubrimiento, de hallazgo, al ver que ciertas configuraciones de alguna manera están con sus ritmos, marcándote el ritmo que estás viviendo tú también. En Picasso, por ejemplo, sabemos que hay una época que le llaman la época azul, la época rosa, en donde justamente hay como un sabor del tiempo. Ese sabor del tiempo se deja atrapar muy bien por la poesía y por eso me interesó tanto en esta novela justamente explorar esa capacidad o esa posibilidad de que cuando una pareja sufre un problema y están a punto de la ruptura porque ella se enamoró de otra persona y resulta que los dos cuando confrontan la situación, un personaje que tiene todo un talante científico y ella tiene un talante más bien artístico, en vez de que estalle la situación, se compadecen de lo que está pasando y ella, que es también estudiosa de teatro, le dice que por qué no van a consultar a una académica que precisamente conoce de esta antigua astrología de la India. Él es reticente, dice, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy científico? Y sin embargo, pues cuando estamos ante la incertidumbre, resulta que van, la visitan y de repente ella le dice dos o tres cosas que lo dejan absolutamente asombrado. Y ahí entonces empieza pues esta historia que lo llevará a conocer algunos secretos que están detrás de su vida, detrás de la vida de su madre, y que se van develando precisamente al ir estudiando estas correlaciones tan íntimas entre mundos internos y externos. Los poetas juegan mucho con eso. De hecho, plantean la de ver si hay una especie que se puede generar y se puede entender al estudiar estas configuraciones o patrones estelares, que no es que te influyan en términos científicos de decir es que el electromagnetismo de tal y tal planeta está afectándote, para nada, no, no va por ahí. Es más bien un juego de espejos, de correlaciones de mundos internos y externos que te hacen sentir que hay una escritura en la misma naturaleza y que tú eres parte de esa escritura, tú eres parte de esa novela. Y, por ejemplo, Octavio Paz tiene un poema que se llama Hermandad, que creo que lo retrata de una manera magnífica. Dice, soy hombre, duro poco, y es inmensa la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura. En este mismo instante, alguien me deletrea. Esta sensación de que estamos tejidos por un lenguaje que no es tan solo matemático, sino poético, y que hay tal vez un gran libro en la naturaleza que estamos descifrando, es algo que a mí me interesaba muchísimo explorar. No vamos a seguir haciendo spoiler de la novela, pero lo que también es cierto, que no hay tampoco una enseñanza determinada, pero me parece a mí que los chicos que van a leer esta novela van a entender, por un lado, que la sensibilidad importa, aunque no cueste. Y la otra es que la sensibilidad nos hace quedar en un mundo que siempre estamos hablando mal de este mundo, pero a pesar de todo queremos seguir viviendo. Y muchos años, ¿no? ¿No te parece eso? Y sí, sí, esto es muy importante, la sensibilidad que se ha perdido y que nos hace sentir que ya no hay asombro y sin embargo, cuando de repente te das cuenta en la intimidad de una novela que un personaje está retratando algo que tú pensabas que solamente tú podías percibir,
de repente descubres la finura de la sensibilidad que te revela que estás más acompañado de lo que te imaginas, que los niveles más sutiles que parecen que no se pueden detectar, sí se pueden detectar, y esto realmente es esperanzador, porque nos habla de esa posibilidad de penetrar el cráneo del otro, pero no para buscar y conocer sus secretos y misterios que no son los más edificantes, sino para verdaderamente descubrir que a veces podemos resonar con la otra persona en un nivel en donde captamos una belleza, una inteligencia, una imaginación que no pensamos que fuera posible. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el ensanchamiento de la sensibilidad. Por eso los poetas, como William Blake, decían que si abriéramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Tendríamos un registro más fino, más profundo, tal vez incluso más alegre del mundo, porque curiosamente esta posibilidad saturniana de entrar dentro del propio ser, eh, a la larga lleva a descubrir una felicidad más profunda, que no es la felicidad de sacarina que nos vende precisamente la comercialización en estos días, sino una felicidad que tiene que ver con una nostalgia profunda de la naturaleza, pero que en el fondo descubre una bienaventuranza. Fíjate que esa es una palabra que a mí me ha perseguido, bienaventuranza. En inglés se dice bliss, la palabra es bliss, que es una felicidad que no se puede describir, que es inefable. Y curiosamente es la poesía la que a veces por instantes nos revela justamente que sí tenemos esa posibilidad de registro, que podemos, como tú bien lo dices, bueno, pues sí, estamos viviendo momentos que son muy difíciles, pero queremos seguir explorando de qué se trata la vida y de repente descubrimos, como por ejemplo con Elías Canetti, que él dice que solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente y se te vuelve a revelar lo fascinante y asombroso que es simplemente que podemos ver colores, que podemos descubrir las emociones del otro, que podemos resonar con el otro y que podemos imaginar juntos, que podemos salir de los límites en donde siempre nos movemos. Y eso implica un aumento profundo de la sensibilidad en momentos en que se piensa que esto no es posible. Felicidades por tu nuevo libro, que es El novelista, ¿cómo se llama? El libro del destino, el libro del No, no, destino. no, el libro del destino sí, Ah, pero el otro ahora el libro, nuevo sí, hay otro libro más que se llama Novelista de lo Invisible, sí. que escribí junto con Ignacio Solares, Ah, junto con, perfecto. lo escribimos a cuatro manos. Sí, ya lo Fue muy vi. interesante, él recientemente falleció, pero Sí. uno de sus deseos más profundos era ver este libro impreso y tuvimos la fortuna de que eso ocurrió y prácticamente me dijo, tuve la oportunidad de que me novelaras, de que en este diálogo me retrataras porque nos adentramos en zonas de su vida, de su exploración como novelista, que siempre estaba tratando de atrapar justamente lo que no se ve, sus fantasmas, sus deseos, sus emociones más finas, el espiritismo, en fin, él tuvo toda una búsqueda muy importante que tradujo al teatro, a la novela histórica, hablando de Madero el otro, el Madero que no se conoce, que es el Madero conocido desde dentro. Y esta búsqueda de descubrir de qué estamos hechos, de las alas del deseo que nos habitan, es verdaderamente entender a un personaje. Cuando de repente podemos decir, ah, este es el deseo que se está moviendo aquí y que está trazando la acción y de esta historia. Y entonces, bueno, pues con él resulta que tuvimos charlas por muchos años en restaurantes, en fin, y ya en los últimos años eh, estábamos planteando la posibilidad de que esas charlas no se quedaran nada más en el aire, Claro. flotando en el aire,
y entonces decidimos hacer una novela que tenía una especie de carácter de ensayo en vivo. Ujú. Ensayo en vivo porque tú sabes que a veces una buena conversación Sí, es es, maravillosa, claro, claro. ¿no? Estás yendo de ida y vuelta, este, con el flujo de ideas y citas a un autor y estás tejiendo un ensayo en vivo. Pero lo interesante es que de repente le dije que podríamos incluso llegar a lo que podría llamarse una novela en vivo. A veces, algunos de los capítulos que jugamos, en las conversaciones que sostuvimos, tenía una calidad de novela. Te cuento nada más un pasaje que creo que es muy hermoso. Resulta que eh, hace muchos años yo soñé que él estaba escribiendo, soñé con una novela, vi la portada de mi amigo. Él pues había escrito muchas novelas, en fin, pero vi la portada y era tan distinta y tenía que ver con Plutarco Elías Calles y la realidad del espiritismo de las experiencias espiritistas de Plutarco Elías Calles. Entonces, bueno, me llamó tanto la atención el sueño que le hablé por teléfono en la mañana, cosa que no solía hacer. Y le dije, oye, fíjate que soñé con una novela y yo sé, por supuesto, que él ya había escrito una obra de teatro que se llamaba El Jefe Máximo, que tocaba algunas vertientes de las experiencias de Plutarco Elías Calles, pero decía, pero en esta novela que soñé, te adentrabas en unos capítulos que no abordaste en la obra de teatro. Y se quedó callado, no dijo nada, y luego, cuando publicó la novela, eh, puso al final que eh, él estaba acopiando información de Plutarco Elías Calles porque sabía que habían ciertas historias que daban para más y que entonces en ese momento justo fue cuando yo le hablo por teléfono para hablarle de mi sueño. Entonces él escribe con mucho humor, decía, había que seguir, tenía, tenía que seguir explorando esta novela. Pero entonces con humor también yo le dije, oye, pero Nacho, porque, mi querido amigo Nacho Solares, le dije, lo que pasa es que la portada no era la misma que yo soñé. Y se atacó de risa, ¿no? Y le dije, y te faltó un capítulo. Y entonces me dice, ¿cómo que me faltó un capítulo? Y entonces yo le conté todas unas historias que estaban alrededor de esto, él sí sabía de ellas. Y entonces me dijo, ya sé por dónde vas. Y le digo, ¿y si lo novelamos en vivo? Y en ese momento, Nació el dijo, libro. sale, va. Y entonces abrimos un capítulo dentro de este novelista de lo invisible, dentro de esta conversación, en donde de alguna manera yo le iba dando algún pie para ese episodio que faltaba, iba contando ciertas partes y él las complementaba. Y cuando no nos dimos cuenta, narramos el capítulo faltante de su novela. Mm. Bueno, la última, tú siempre estás a tono con la literatura de Israel, hablas mucho de Israel, viajas mucho a Israel, y en este contexto, no sé si hablar de lo político, porque una de las cosas que trato de no hablar es precisamente de lo político, porque como no entiendo demasiado, digamos, eh, agregar comentarios me parece como absurdo, ¿no? Pero sí me gustaría cerrar esta charla que tú nos dieras alguna palabra de esperanza, alguna palabra grata, creo yo. Mira, qué bien que lo planteas, Mónica, porque tengo un amigo, Paco Prieto, mi maestro, que decía que había tres formas de conocer una cultura. Y una de ellas es la sociología, que te habla de cómo se dan los juegos de relación de poder en una determinada conciencia colectiva. Otra es la economía. Tú estudias qué tipo de Mm. productos se realizan en una sociedad y te das una idea de qué cultura es. Dice, pero si quieres conocer a una cultura, lee a sus novelistas. En la literatura vas a descubrir la forma en que respiran, Ujú. la forma en que perciben la realidad,
la forma en que se mueven con un ritmo determinado en la vida. Y en este caso, creo que si alguien quiere adentrarse en la cultura israelí, no la que se ve en los medios de comunicación de manera superficial, creo que no hay nada más importante que descubrir el humanismo de sus grandes novelistas, como David Grossman, como Amos Oz, como Edgar Keret. Personas que han descubierto la posibilidad de sentir lo que siente el otro, vivir lo que siente el otro, que eso es parte de profundo del arte de la novela. Esto en cualquier cultura se va a dar, pero algunos de los capítulos más emocionantes que he leído en ciertas novelas los he descubierto a través de estos personajes que nos adentran en el interior del ser humano y nos descubren que todos tenemos los mismos sueños y las mismas pesadillas, las mismas esperanzas y los mismos deseos. Si tan solo pudiéramos, en vez de vivir en términos de prejuicios, descubrir la riqueza del otro, la riqueza de la otra cultura, creo que eso es lo que precisamente nos revela la buena literatura. Nos adentra en nuestros laberintos de distintas identidades y nos descubre que en el fondo tenemos las mismas esperanzas, los mismos sueños. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Pepe. Encantado de verdad, querida Mónica. Encantado.